Hola, buen día. En esta ocasión te hablaré en el video de la resolución de triángulos rectángulos. Eh, para entrar en materia, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Y es importante que antes de proceder a resolverlo, que significa encontrar los 6 elementos que en él aparecen, que son 3 ángulos y 3 lados, los enumeremos de manera correcta. Por ejemplo, acá estoy ocupando la letra A para denotar un ángulo agudo, B para otro ángulo agudo y C para el ángulo recto. Es conveniente que entonces los ángulos los denote con letras griegas o con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas. Pero observa, esta letra minúscula corresponde con el lado opuesto al ángulo A. Esta letra B minúscula corresponde con el ángulo opuesto a B y por consiguiente acá corresponde con el lado opuesto al ángulo C. Aquí también este es un triángulo rectángulo y no necesariamente emplearemos siempre ABC, podemos emplear otras letras, pero siempre considerando que los ángulos los debemos de enumerar o denotar con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas al ángulo opuesto correspondiente. Por ejemplo, este lado lo denoto con la letra H porque es opuesto al ángulo H. Este es con una K minúscula y ¿cuál crees que sea? Exacto, una M minúscula. Bien, para resolver triángulos rectángulos es importante también que identifiquemos que los lados que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos. Y el lado más grande del triángulo rectángulo o el que se encuentra enfrente al ángulo recto se llama hipotenusa. Para poder resolver triángulos rectángulos vamos a ocupar el teorema de Pitágoras. Sí, aquel que enuncia que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. También deberemos de emplear las definiciones de las razones trigonométricas. ¿Te acuerdas? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Cómo eran? Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto, secante, hipotenusa sobre cateto adyacente y cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Otra herramienta que también es importante contar con ella para resolver un triángulo rectángulo es que la suma de los ángulos interiores en cualquier triángulo, y también se vale para el triángulo rectángulo, debe ser de 180 grados. Veamos un ejemplo. Caso 1. Conocemos dos ángulos y un lado. Y el enunciado del problema dice así: resuelve el triángulo rectángulo cuyos datos conocidos son: el ángulo A mide 37.62 grados, y el lado A 32 centímetros. Tenemos ahí, dibujemos un triángulo rectángulo, obviamente ángulo recto, y voy a denotar que este es el ángulo C, el ángulo recto. Voy a considerar que este es el ángulo A, el ángulo agudo, y ¿quién tendrá que ser el de 32 grados, de 32 centímetros? Este, ¿sale? Entonces, son esos tres datos. Para resolver un triángulo siempre debo de partir del conocimiento de 3 elementos y encontrar otros 3 que desconozco. Entonces, observa que en este caso conozco dos ángulos. Entonces, conocer un tercer ángulo es muy fácil si yo considero que la suma de los 3 ángulos interiores en cualquier triángulo es 180 grados. Entonces, el que no conozco es este, que será B, y será igual a quién, haciendo el despeje. C pasaría al otro miembro y A pasaría al otro miembro. Entonces B va a ser igual a 180 grados menos C menos A. Colocando los datos, C es 90 y A es 37.62, y haciendo la resta, 180 menos 90 menos 37.62 grados, el resultado es de 52.38 grados. Ya tengo un cuarto elemento. Ya tengo 4 elementos de los 6 en total. Me faltan otros 2. Ahora me falta encontrar este lado y encontrar la hipotenusa. Si deseara encontrar algún elemento de estos, necesito recordar las definiciones de las razones trigonométricas, ¿sale? Y en este caso
si yo trabajo con el seno de A, ¿por qué con el seno de A? Porque conozco el cateto opuesto, conozco el ángulo y me faltaría encontrar la hipotenusa. ¿Sí? Observa, conozco A, conozco esta A y lo que no conozco es la hipotenusa. Si conozco el ángulo A, encontrar el seno, pues lo hago con la calculadora. Ya está, entonces hago aquí un despeje. Y esta la tomé de aquí, ¿no? Seno es cateto opuesto entre hipotenusa, que recibiría la letra C. Entonces despejo. Coseno está dividiendo, aparece en el primer miembro multiplicando, pero necesito que quede despejada C. Entonces seno de A que está multiplicando deberá aparecer en el segundo miembro dividiendo. Ya tengo entonces que el valor del lado C va a ser igual al valor del lado A dividido entre el seno del ángulo A. Bueno, sustituyo. ¿Quién es A? A es el dato que me dieron, que es de 32 centímetros, y lo voy a dividir entre el seno de 37.62. Vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, 32 entre el seno de 37.62 y el resultado es de 52.42. Aquí está. Nos falta todavía el otro ángulo, el otro lado. Podría pensarse que lo puedo resolver por teorema de Pitágoras, y sí lo puedo hacer. Pero ¿qué sucede si aquí me hubiera equivocado en algún paso? Pues entonces al ocupar este dato erróneo en el siguiente paso tendría yo dos datos erróneos. Entonces de preferencia voy a trabajar con los datos originales que me dieron, que recuerda era este ángulo y este lado. Entonces ahora me falta encontrar este cateto. ¿Este cateto quién es? Es el cateto adyacente al ángulo A. Entonces conozco el ángulo A, conozco el cateto opuesto y quiero conocer el cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica me relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente? La tangente. ¿Sale? La tangente del ángulo A es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. La ocupo. Entonces, tangente de A es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, que sería B. Pero ahora necesito despejar el valor de A. Entonces, ¿qué sucede? Este B que divide lo paso al primer miembro multiplicando, ¿sí? Y luego tendría como resultado que esta tangente que ahora multiplica la pasaría al segundo miembro dividiendo. Ya está. Entonces voy a hacer la operación. Sustituyo los valores y al hacer la operación que tengo que B va a ser igual a 32 dividido entre la tangente de 37.62. Wow, hay un error. Veamos que es 32 entre la tangente de 37.62. Ahora sí, 41.52. Aquí está. Y ya tengo entonces los 6 elementos, ¿sale? Los 3 ángulos y los 3 lados. ¿Cómo compruebo que mi solución sea la correcta? Bueno, primero que nada, la suma de los ángulos interiores debe dar 180 grados. Si sumo este, me dan efectivamente 180 grados. Y para comprobar que el valor de los lados sea el correcto, pues aplico el teorema de Pitágoras. El cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto tiene que ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Realicemos la comprobación. Para ello, ocupemos nuestra calculadora. Entonces, sería que el cuadrado de A más el cuadrado de B tiene que ser lo mismo que el cuadrado de C. Entonces, el cuadrado de A sería ¿quién? 32 elevado al cuadrado, ¿sí? Más el cuadrado de B, que sería 41.52 elevado al cuadrado, me tiene que dar como resultado algo similar a lo que es el cuadrado de C. Y digo algo similar porque recuerda que ocupamos solo dos cifras decimales. Y ahí está. ¿Sí?
los valores son muy aproximados. Si hubieras usado mayor cantidad de cifras decimales, tendría un resultado más preciso. Veamos el caso 2. En el caso 2 conocemos dos lados y un ángulo. Y el enunciado del problema me indica que debo resolver el triángulo rectángulo que se muestra. ¿Qué es este? Triángulo rectángulo. Observa que no siempre ocupamos las letras A, B y C. En este caso vamos a ocupar letras distintas. Me dan como información que el cateto tiene 13 pulgadas de longitud. Perdón, que la hipotenusa 13 pulgadas de longitud. Un cateto 9 pulgadas, que lo voy a denominar como K. Y entonces, ¿cuál es el ángulo que conocemos? Pues el ángulo de 90 grados. Ya están los tres datos conocidos y debo de conocer los otros tres. Bueno, antes de ello voy a terminar de enumerar. Enfrente del lado K está el ángulo K. Enfrente del lado H estará el lado H. Y a este lado le voy a llamar M. Y entonces acá tendrá opuesto a él el ángulo M. Como tengo dos datos de dos lados en el triángulo rectángulo, puedo usar el teorema de Pitágoras. Y observa que quedaría enunciado así, ¿no? El cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Despejo, porque no conozco el valor de m, y me quedaría que el cuadrado de m es igual al cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto, que sí se conoce. Extraigo raíz cuadrada en ambos miembros y ya tendría el valor de m. Ahora voy a sustituir. M va a ser igual a la raíz cuadrada de h cuadrada menos k cuadrada. Entonces, ¿esto sería quién? Sería la raíz cuadrada de quién? De h elevado al cuadrado, que es 13, menos el valor de k, que es 9, elevado al cuadrado. Y el resultado es de 9.38. Lo anoto. Ya está. Muy bien, ahora ya conozco los tres lados, pero me faltan encontrar dos ángulos. Observa que como conozco la hipotenusa y conozco un cateto, voy a revisar de mis definiciones de funciones trigonométricas cuál puedo ocupar para encontrar ya sea el ángulo M o el ángulo K. Entonces, vayamos con el ángulo M. Respecto al ángulo M, conozco el cateto adyacente y conozco la hipotenusa. Entonces, ¿qué función trigonométrica me relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa? El coseno, ¿sí? Entonces ocupo el coseno porque ahí ya tendría dos datos que conozco y un dato que desconozco. Pero con este resultado obtendría el coseno de m. No necesito el coseno de m, necesito el valor de m. Para ello voy a ocupar la función inversa. Coseno inverso del coseno de m le aplico en el primer miembro y también aplico en el segundo miembro la función inversa. Coseno inverso del cociente de k entre h. El coseno inverso y el coseno son operaciones inversas que se cancelan, quedando en el primer miembro solo el valor de m. Y entonces m se va a hacer igual al coseno inverso de k dividido entre h. Entonces ya nada más me falta sustituir. M va a ser igual al coseno inverso de 9 entre 13 y me da esto. Revisemos que esto es correcto. Entonces, shift coseno de ¿quién? De 9 entre 13. Otra vez, hay un error acá. Ahora sí. Ya está. Coseno inverso de 9 entre 13 es 46.18 grados. Nota que tiene más decimales, pero solo estoy considerando dos cifras decimales. Continuamos. Ya tengo el valor de este ángulo y me faltaría el valor de este ángulo. Lo puedo hallar por suma, ¿no? La suma de este más este más este me tiene que dar 180 grados. Pero si aquí me equivoqué, ese error lo voy a acarrear y lo voy a llevar al otro dato que me falta y ya tendría en lugar de un error dos errores. Entonces voy a preferir trabajar con los datos originales, que son ¿quién? El cateto opuesto acá y la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica involucra el cateto opuesto y la hipotenusa? Exacto, el seno. Entonces ocupo el seno ahora de ¿quién? De k.
que es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Muy bien, con este resultado obtendría el seno de K, pero yo estoy interesado en encontrar el valor del ángulo K. Entonces aplico seno inverso en el primer miembro y seno inverso en el segundo miembro. Otra vez, seno inverso y seno son operaciones inversas que se cancelan y solo me quedaría como resultado K, que es igual al seno inverso de este cociente. Entonces, comprobemos que esto es correcto. Entonces, Shift, bueno, borremos. Seno inverso, ¿de quién? De 9 entre 13. Y me va a dar los 43.81 grados. Insisto, otra vez nota que tiene más decimales. Pero ya tengo los tres datos que me faltaban. Compruebo que todo esté bien. La suma del ángulo H más el ángulo K más el ángulo M me debe dar 180 grados. Y observa que al hacer la suma no obtengo la suma de 180, obtengo una suma de 179.99. Lo considero como correcto porque, insisto, no tomé todos los decimales y no podría hacerlo, ¿no? Tiene una cantidad infinita de decimales. Ahora compruebo por este teorema de Pitágoras que los lados sean correctos, y para ello las sumas de los cuadrados de los catetos debe ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces veamos con la calculadora. Cuadrado de un cateto es ¿quién? Uno de los catetos es este, 9.38. 9.38 elevado al cuadrado más el otro cateto que es este, 9 elevado al cuadrado. ¿Cuánto me da? 168.98. Y entonces la hipotenusa elevada al cuadrado me tiene que dar un resultado muy cercano. ¿Cuál es la hipotenusa? 13 elevada al cuadrado, 169. Son valores muy cercanos, insisto, solo hay menos de 2 décimas de diferencia. ¿Sale? Si hubiera tenido más decimales, el resultado sería muy aproximado. Y con eso terminamos. Espero que este video sea de tu entera utilidad. Hasta la vista. Buen día.